Como ahora hay gente que se llama cristiana y adoran a la Virgen María, y adoran a San Pedro y a San Pablo, a San Juan y a San Gabriel. Pero la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Te invito a ver este video hasta el final y ayúdame compartiendo este mensaje. A Dios solo adorarás y a Él solo servirás. La Biblia dice que Dios el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No a su manera, no como le place, no como le da la gana, sino como dice la palabra de Dios. Usted dice: yo sirvo a Dios a mi manera, pastor, a mi estilo. Él conoce mi corazón. Pero no es a tu manera, esa es la manera de Dios. Y le sirven a Dios cometiendo pecados de vez en cuando, teniendo sexo con la enamorada de vez en cuando, adulterando con una mujer que no es su esposa, viendo pornografía, mintiendo y robando, y haciendo cosas que son propias de un pecador, de uno que no conoce a Dios. Y estando en pecado, están metidos en las iglesias y golpeándose el pecho y diciendo: Señor, te adoro y te alabo. Pero no se puede servir a un Dios santo en pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Y ve cómo el Espíritu Santo está hablando por palabra de profecía, sacando a la luz las cosas ocultas que hay en muchos. Porque hay muchos metidos en los templos, en las iglesias, que están pecando, hermano. Y aún así toman Santa Cena. Y a otros tienen hasta cargo en las congregaciones y están pecando contra Dios. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y así como hay gente que no es sincera con Dios, hay gente que sí son como Azarías. Son gente que ama a Dios de corazón. Son gente que le obedece de corazón. Son gente que le ama de corazón. Son gente que le adora de corazón. Usted sabe que la gran mayoría, y lo siento mucho, pero hay que hablar las verdades, la gran mayoría de llamados pastores y predicadores no son de Dios. Y la mayoría de iglesias y religiones no son de Dios. Dios tiene un pequeño remanente en la tierra de hombres y mujeres que le sirven y le aman. Y el Señor le dice: el país ha estado sin sacerdote, el país no está adorando al verdadero Dios. Y le dice: están sin ley. Dice: ¿qué ley? Sin ley de Dios. ¿Cómo que estamos sin ley de Dios? Si nosotros somos los judíos, los que guardamos la Biblia. Sí, pero no la conocen. No la están predicando como se debe de predicarla. Hermano, hay una cantidad de predicadores que han salido sobre la faz de la tierra que no están dando el verdadero evangelio, no están dando la verdadera palabra de Dios. Hay una cantidad de herejías y doctrinas falsas. Por eso que la cristiandad sobre la faz de la tierra está tan mundanalizada, carnalizada, podrida. Los hogares destruidos con el divorcio, con el recasamiento, con el adulterio. Los jóvenes teniendo sexo sin estar casados. Jovencitas que salen embarazadas. ¿Sabe Dios de quién? Y hay un libertinaje total. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no se está predicando el evangelio como hay que predicarlo. Hay una escasez de maná del cielo. Hay un montón de predicadores y pastores que son vividores del evangelio, que predican por dinero, por fama, por congraciarse, por aglomerar gente. Pero Dios necesita un verdadero profeta de Dios, un verdadero sacerdote de Dios, un verdadero obispo de Dios que diga la verdad. ¿Y sabe qué? Cuando uno dice la verdad hace a la gente libre. Los demonios salen disparados. La obra de brujería se va. El alcohólico deja el alcohol. El desviado sexual se endereza. El que no respeta a su madre le pide perdón. Hay cambio cuando sale palabra de Dios. Los corazones, hermanos, son desnudados. Los pecados ocultos de creyentes salen a la luz, y los creyentes confiesan sus pecados, son humillados y santificados, hermanos. Y más aún cuando hay palabra de profecía. Bendito sea Dios.
Aleluya. Por eso, hermano, cuando aquí habla, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucede? Que el Espíritu Santo va a comenzar a usar los labios de los hermanos con palabras de profecía, y Dios va a comenzar a decir las cosas ocultas y secretas que tienen muchas personas. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Creyentes que hablan mentiras, hermano. Creyentes que hablan malas palabras. Creyentes con espíritu de estafadores. Creyentes que le hacen daño a su hermano o a su hermana. Esposos que golpean a sus esposas. Padres que abandonan a sus hijos. Padres que hacen llorar a su familia. El Espíritu Santo, por palabra de profecía, está diciendo: este país no está adorando al verdadero Dios. No ha habido verdadero sacerdote, no ha habido verdadera predicación, una escasez de enseñanza verdadera. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Qué le está diciendo? Porque ustedes se han desviado, se han corrompido, yo los he castigado a la nación toda. Han pasado cosas terribles, necesidades, enfermedad, hambre, peste y plaga, muerte y guerra. Y a la hora que han estado con sus desgracias, ahí recién han venido a buscar, a humillarse, a llorar, a gritar, a clamar. Porque hay muchos que si Dios no los castiga, no claman a Dios. Y hay muchos que siguen robando y haciendo maldades, y si Dios no los castiga, van a seguir iguales. Y hasta mientras yo estoy hablando esta palabra, se ríen y se burlan. Pero cuando Dios levante la mano, van a darse cuenta que Dios es castigador. Porque así como Dios es misericordioso, también es santo. Y ese Dios que es el Padre Celestial, a todo aquel que recibe por hijo lo castiga. La Biblia dice: he aquí bienaventurado el varón al cual Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, pero Él la vendará. Sus manos hieren, pero Él cura. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el pecado trae enfermedades, el pecado trae problemas mentales, el pecado trae tragedia, desgracia. El pecado destruye la identidad del ser humano y la transforma en un ser maligno. El pecado destruye los matrimonios, destruye los hogares. El pecado arruina la sociedad. El pecado, hermano, hace que la gente aborte a sus propios hijos, que los hijos le falten el respeto a sus padres, que el esposo golpea a su esposa, que los niños estén abandonados, que el corazón del padre se endurezca como una piedra y no le interesa que sus hijos están llorando diciendo: papá, no te vayas de la casa, no nos dejes, no te vayas con otra mujer. No le interesa a ese padre, porque el pecado transforma al ser humano en una bestia. El pecado lo vuelve frío, lo vuelve un degenerado, lo vuelve como un animal, tanto que Cristo les llama a los tales: ustedes son como serpientes. Eso es lo que hace el pecado. Y el pecado trae muchas desgracias, muchas tragedias. El pecado va a traer ruina, va a traer dolor, perturbación, posesión de demonios. Y Dios le dice: por eso el país ha estado como ha estado. Toda la crisis económica, la ruina, el desempleo, la enfermedad, el ámbito médico, una tragedia, el ámbito económico, una escasez, en los trabajos, en los poderes del Estado, guerra por todos lados, convulsión en el ámbito político, social, económico. Y todo eso viene por la corrupción religiosa, hermano. Porque a quien Dios le ha dado la encomienda de velar por la moralidad de los países es a los religiosos. Son las autoridades que Dios ha puesto, pero ellos mismos se han desviado, se han corrompido, y por eso ahora la nación está en calamidad. Pero Dios también le da una palabra de esperanza y le hace ver que Él castiga. Sí, Él es castigador. Yo le digo, amigo, no se burle de Dios, porque Dios es castigador.
Si a usted le dicen que no, que peca, no va a pasar nada, te están mintiendo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Si usted no cree que Dios es castigador, váyase al cementerio y vea a la gente ahí, toda la gente que está muerta de todas las edades. Si usted no cree que Dios es castigador, váyase a los hospitales y mire cuánta gente llora y grita. Si usted no cree que Dios es castigador, vaya a ver a la gente que se muere de hambre y la pobreza, y mire los terremotos, y mire los tsunamis, y mire los países que están en conflicto y en guerra. Dios castiga. Pastor, yo no estoy de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo, aunque no te guste este mensaje, Dios castiga el pecado. El pecado destruye, el pecado maldice, el pecado arrasa. Y esa es la verdad, el pecado mata. Nunca lo olvides, el peor enemigo de la iglesia es el pecado. El peor enemigo de tu familia es el pecado. Tu peor enemigo no es Satanás, no, hermano. Tu peor enemigo es el pecado. El pecado es el culpable de millones de seres humanos. En este momento están gritando en un infierno eterno. Yo mismo en mi propia familia pude ver cómo el pecado del adulterio destruyó el matrimonio de mis padres. Cómo el pecado del adulterio trajo miseria, dolor y desgracia a la familia. El pecado es una plaga. El pecado es peor que el peor cáncer que puedas imaginar. Pero el Señor dice, por eso yo los he castigado. Y cuando han estado llorando y gritando, han pedido misericordia, yo he tenido misericordia y los he sanado y los he ayudado, los he levantado, les he dado oportunidad. No los he matado porque ustedes merecían que yo los mate, pero no los he matado porque he tenido misericordia. ¿Sabe por qué tú estás vivo? Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Acá no es que hemos tenido suerte, que hemos tomado mucha vitamina. No, hermano, esta es la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios bendito. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido una bendición y reflexión para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro próximo video.